Buenas noches, chicos. Voy a comenzar mostrándoles en qué estado está mi proyecto. Algo así es como lo dejamos. Tenemos marcas con su listado de marcas y carga de marcas. Y para deberes tenían que hacer la carga de usuarios. Tengo un solo usuario. Vamos a recordar rápidamente. Teníamos la base de datos. Desde acá es donde voy a crear las tablas. Una vez que creo las tablas, tienen que actualizar el modelo. Botón derecho, actualizar modelo desde la base de datos. Luego teníamos que agregar varios formularios para realizar el listado de usuarios y la carga de datos de los usuarios. Así es como agregamos datos. Bien, puntualmente lo que vimos en la clase pasada fueron operaciones de búsqueda y edición. Para realizar la búsqueda voy a agregar una serie de controles. Este se va a llamar buscar. Bien. Vamos a buscar entonces todos los elementos que coincidan siempre con el texto capturado en este botón. La operación sobre la base de datos es relativamente simple. Voy a copiar lo que ya tengo, mejor lo voy a escribir. Ok, me voy a comunicar, bueno, primero que nada voy a declarar una variable que se va a llamar nombre a buscar. Esta variable entonces va a traerme desde la interfaz el texto que el usuario capturó para buscar. Como lo traigo de la interfaz, voy a poner que es igual a txtbuscar.text. Bien, tengo entonces mi variable. Ahora sí, voy a crear un nuevo contexto que me permita comunicarme con la base de datos. Esta sentencia la escribimos 1.000.000 de veces porque es justamente la que establece la conexión con el contexto. Ok, entonces yo le voy a decir el data source del listado, esto quiere decir, todos los objetos que se van a mostrar en el listado van a ser aquellos que coinciden con una cierta condición. Voy a aprender a establecer esas condiciones. Entonces yo digo, señor contexto, por favor, del listado de usuarios, tráigame todos aquellos en los cuales where en inglés significa donde, entonces yo voy a buscar todos los usuarios donde se cumpla cierta condición. Esto que van a ver ahora se utiliza solamente para establecer condiciones con los datos, se llama lambda expression y es el único lugar en donde la vamos a usar de esta forma. Es el signo igual más el signito y pareciera ser una flecha. Esta W es un nombre que yo le pongo, es una variable interna, ya lo vamos a ver con más detalle. Bien, repito. El data source, es decir, el origen de datos del data grid view que voy a mostrar en pantalla, va a ser igual a una operación realizada sobre el contexto, en la cual le voy a pedir que de los usuarios me muestre solamente aquellos en los cuales el nombre del usuario creo una variable de tipo temporal, que es esta W. W es una variable, es el nombre que yo le quise poner, mientras más corto mejor, así se ahorran caracteres y trabajo, en los cuales el nombre sea igual a nombre a buscar. Este operador de igual a lo vimos cuando vimos las operaciones de if. Si tuviera un dato numérico, acá podría utilizar mayor, menor, distinto. Ok, entonces le pido que me busque todos los usuarios en los cuales el nombre sea igual al usuario capturado y que me genere una lista. Vamos a probarlo. Ok, mi botón ingresar. Listado de usuarios. Cargo los usuarios. Tengo uno solo, Vanessa, voy a crear otro. Voy a crear el usuario número 2, Pedro. Acá tengo
que configurar para que se guarde, para que se cierre el formulario después de crearlo. Lo vamos a hacer más tarde. Cierro, recargo y voy a crear a otro que se va a llamar Juan Manuel. Voy a hacer todo junto porque es nombre de usuario. Voy a ingresar con esto. Ok. Ahora sí. Voy a pedirle al programa que me muestre solamente los usuarios que se llaman Vanessa. Hago clic en el botón buscar y me trae a Vanessa. Voy a buscar a Juan y me trae a Juan. Pongo cargar datos y me pone todos los datos. Vamos a observar la forma en que opera esto. Ahí apreté F9 para crear un punto de interrupción. Punto de interrupción entonces me permite realizar seguimiento sobre las operaciones que el programa está realizando. Pongo acá Juan, dejo Juan. Aprieto el botón buscar. En el momento que yo presiono el botón buscar, el programa va a la interfaz y busca el nombre que el usuario capturó en el txt buscar, en este caso es Juan. Abre la operación con el contexto realiza la búsqueda y la coloca sobre el data source. Posando mi mouse por encima puedo ver siempre los valores de los datos sobre los cuales me posiciono. Mouse hover se llama eso. Y me dice que el data source del data grid view contiene ahora un solo elemento. Y es Juan. Perfecto. Este tipo de operaciones sí me sirve, pero también sería bueno. Yo tengo Juan y tengo a Juan Manuel acá. ¿Qué pasa si yo no recuerdo exactamente cómo es el nombre del usuario, pero sé que contiene el texto Juan? La condición a buscar ahora va a ser diferente. Antes de continuar, voy a modificar mi alta de usuarios que me ha quedado fea, bastante feo. Bien, estoy desde el código. Si yo quiero ver el diseñador, me voy al menú ver, diseñador, ver código y así voy alternando. Bien, quiero ver el diseñador. Primero que nada el botón cancelar ya está, el botón close. Acá al momento de save changes le voy a poner un message box que diga y posteriormente que me cierre el formulario. Esto para que quede un poco más prolijo, ya que pruebe. Y este se supone que es un password, entonces voy a hacer que me muestre, que no me muestre texto, sino me lo muestre como tal. Use System Password Chart, True. Ahora sí, lo que estaba por hacer era buscar a todos los usuarios que contengan el texto Juan, no importa que no sean iguales. Acá solamente tengo que cambiar la condición. Contains. En vez de utilizar el igual a igual, utilizo contains. Quiere decir, búscame por favor todos los usuarios cuyo nombre contenga el texto y el texto que el usuario le haya pasado al textbox. Vamos a probarlo. Primero que nada, un ratito, voy a poner otro más. Tengo 4, este le voy a poner 5. A este le voy a poner Juan Marcos. Veo que ya el password se me pone en letritas. Está bien. El usuario se guarda exitosamente. Refresco los datos. Ok. Y se cierra. Refresco los datos. Bien. Ahora quiero que me devuelva a todos los usuarios cuyo nombre contenga la palabra Juan. Se detiene. Veo que trae el texto Juan. Hace la búsqueda. Y me trajo los 3. Ahora, si yo quiero que busque Juan M, me va a traer solo 2. Juan Manuel y Juan Marcos. Y si quiero que me busque a Vanessa,
Ahí tengo Vanessa. Bien. Aprovechando estos conocimientos del where fue que programamos la parte del botón ingresar. Lo que hicimos en el botón ingresar fue definir una variable de tipo string para capturar el dato que el usuario ingresa como nombre de usuario. Verde diseñador, el dato que sale de acá, txt usuario y este txt password. Ok. Bien. La validación que voy a hacer entonces va a ser ir a la base de datos, buscar el usuario, verificar primero que nada que el usuario ingresado exista y en caso de que exista verificar que el password ingresado coincida con el password del usuario. Voy a definir un contexto, porque siempre los defino para llamar y establecer relaciones con mi base de datos. Empiezo a escribir, escribo la primera parte y cuando vaya a la parte del new del constructor se me marca por defecto, yo le doy enter y me ahorro un montón de tiempo. Bien. Primero que nada voy a declarar una variable usuario. La voy a declarar acá adentro. Usuario. Usuarios, usuario, vamos a poner. Vamos paso por paso. Yo le pido, señor contexto, por favor, del listado de usuarios, tráigame todos aquellos en los cuales el nombre, nuevamente esta variable w se llama lambda expression, es una variable que yo defino para hacer referencia a un objeto de tipo usuario y para poder hacer mis consultas. Todos los usuarios en los cuales el nombre coincida con el nombre dado. Los usuarios van a ser únicos, solamente un usuario por nombre. Entonces le voy a pedir que me traiga el primero o el por defecto. Esto se lo pongo como para hacer referencia y no generar confusión, pero en realidad siempre esto me va a devolver uno solo, o ninguno. Esa es la primera condición que voy a verificar, que el usuario exista. Porque si yo le pongo usuario Pepe y en la base de datos no existe Pepe, la variable uso me va a llegar nula. Y si la variable uso me llega nula, significa entonces que el usuario no existe. Le voy a devolver un message box que diga el usuario ingresado no existe. En caso contrario, voy a verificar el password. Si el password del usuario es diferente del password, el message box va a ser diferente. Y si no se cumple esto, vamos a tirarle un cartel de bienvenida. A esta estructura llamada de ifs anidados la vimos en una de las clases iniciales. Si el usuario no existe, le tiramos el message box de que no existe. Si sí existe, verificamos el password. Si el password no coincide, le tiro el error. Y de lo contrario, lo recibo. Vamos a probar. Vamos a probar con el usuario Vanessa. Ya no recuerdo cuál era el password de mi usuario Vanessa, así que lo voy a buscar en la base de datos. Barroco en password, bien. Primero que nada, Pepito. Una cosa muy rara. Así nomás, botón ingresar. Acá entonces el error debe ser que el usuario bla 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 no existe en la base de datos. Pruebo. El usuario ingresado no existe, bien. Vamos a poner un breakpoint en el código para verlo con más detalle. F9,